Antes de entrar, por favor, apaguen su micrófono. Muy buenas tardes, amigos participantes en el 28º Congreso Nacional de Matemática Educativa. Es para nosotros un gusto tenerles en esta primera conferencia de la tarde a cargo de mi querida amiga, la doctora Valesca Aldana Segura. Somos compañeras de muchos años académicos, de mucha amistad, y de mucho batallar por mejorar la educación matemática y científica en nuestro país. Como historia de vida, les comparto que mientras yo estudiaba matemática aplicada, ella estudiaba física aplicada. A pesar de esto, logramos tener una amistad más allá de la ciencia y, bueno, afortunadamente para todos nosotros, ella recapacitó y volvió a la ciencia, a la tecnología y bueno, el arte, la matemática, y ahora nos trae un apasionante tema. Doctora Aldana, mi querida amiga, nuestra querida formadora, te dejo ya con los educadores matemáticos y de otras asignaturas de nuestro país y de otros países. Así que el espacio es todo tuyo. Bueno, con una bienvenida tan calurosa voy a tener que hacer un par de observaciones, doctora. Agradezco infinitamente a Mayra Castillo, la doctora, quien aprecio y como ya fue infidente el día de hoy, nos conocemos hace algunos años. He tenido el privilegio de conocer esta iniciativa de la doctora desde sus inicios. Y siendo infidente, pues he estado en casi todos tus congresos, aunque cuando no he dado taller o conferencia, he estado en cuerpo presente. Qué bueno. Pero ha sido una iniciativa de mucho amor de la doctora Mayra, por el amor que tiene la doctora precisamente por una preocupación que compartimos, que es cómo aprenden las personas la matemática o cómo aprenden las personas la ciencia o cómo las personas ven y visualizan la posibilidad de estudiar ciencia. En aquellos años, cuando tuve el privilegio de conocer a la doctora Castillo, aunque nunca dejé de ser físico, ella me deja ser el intruso en el Congreso. Y siempre la molesto con esto de que soy el intruso en el Congreso, porque soy la persona que habla de STEM, soy la persona que les habla de física, soy la persona que les habla de aprendizaje basado en proyectos, pero con la condición de nunca alejarme de vista de decir, bueno, aquí está la matemática con nosotros. Y es de Mayra de quien he aprendido mucho de lo que van a escuchar el día de hoy, porque precisamente uno debe de rodearse de personas interesantes para que acompañen el viaje. Con el perdón de la doctora Castillo, quisiera que en el chat o en el chat de la transmisión ustedes colocaran algunas de los comentarios a lo largo de la presentación para que no sea una presentación de una sola vía, sino que podamos tener un diálogo. Y ese diálogo viene por algo que entre Mayra y yo denominamos el corazón de STEM, que precisamente es las matemáticas. Cuando me hizo la invitación a este congreso, les digo que lo primero que le dije fue que alegre que vas a continuar con el congreso y que siempre continúas contra viento y marea. Así que este es un esfuerzo monumental que hace la doctora Castillo porque cree firmemente en esto. Y desde la UMI y los colegas de la UMI, que tendré el gusto de verlos el jueves en el taller, realmente ha sido un esfuerzo monumental de años de luchar contra la marea. Así que mis respetos para la doctora Castillo. Pero también en este congreso la doctora tuvo la habilidad de reunir a lo largo de los años brillantes expositores que ya no están con nosotros, como Bayardo Mejía, como Bernardo Morales, que eran personas que estaban igual de preocupados por estos temas. Y he de decirles que también la doctora Castillo me ha dado el privilegio que mis estudiantes de licenciatura en la enseñanza de física y mate presentan en el congreso. Me ha dado mucho gusto ver que algunos graduados continúan aportando en este congreso, que son algunos de los que han estado en la mañana en los talleres presenciales, y que mañana y pasado también ustedes podrán ver estudiantes de FEM haciendo su mejor esfuerzo para promover una educación de calidad y estudiantes de la Galileo que están tratando de buscar
nuevas metodologías y estrategias, y todo esto es un espacio que abre la doctora Castillo. Así que, con el infinito aprecio, empecemos esta conversación. Cuando uno habla de STEM, por lo general hablan de lo que ya todos conocemos, la integración de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y suena muy bonito, pero tiene un error fundamental. ¿Por qué se separó las matemáticas de la ciencia? Y entonces empezamos con las interrogaciones, discutiendo un poco. ¿A qué hora se separó la matemática de las ciencias? Y es aquí donde la doctora Castillo se va a reír. ¿Por qué separaron las ciencias si la matemática es una ciencia en sí misma? Existe el problema fundamental del álgebra. Existe el problema fundamental del cálculo. Cada área de la matemática tiene un problema fundamental. Tiene sus metodologías, sus formas. ¿Por qué no la consideramos una ciencia? Y ahí viene la primera de las reflexiones. ¿A qué hora se nos ocurrió que las matemáticas no eran una ciencia? Si tiene las formas y la estructura y la rigurosidad, porque les he de decir, ser matemático es más difícil que ser físico. Se los digo por experiencia. Y entonces vamos a pasar a la segunda parte de esto. Entonces decimos que las matemáticas son el lenguaje común que articula todas las áreas. Para aquellos que no se han puesto en esta reflexión, hay matemática en la música. Pero voy a robar de un colega mío, a quien aprecio mucho, que también ha estado en este congreso alguna vez, una anécdota. Y les voy a hacer una reflexión. ¿Cómo aprendieron ustedes a hablar? Todos ustedes hablan. En alguna forma se comunican. ¿Cómo aprendieron ustedes a hablar? Ahí viene la pregunta fundamental. Ese aprendizaje, ¿cómo ocurrió? Y es algo que no olvidan a lo largo de la vida, porque lo hacen hasta el último suspiro. Es más, es tradicional o escuchar que las personas famosas dicen, ¿y cuáles fueron sus últimas palabras? Había todo un montón de gente diciendo, queremos saber cuáles eran las últimas palabras de la reina Isabel. Ok, les interesaban las últimas palabras. Quiere decir que la forma en que se comunica, igual que mis perros en este home office se comunican, es importante. Pero ustedes, ¿cómo aprendieron a hablar? ¿Aprendieron ustedes a hablar resolviendo un libro con 50 ejercicios, escrito por una persona en otro país y en otro idioma, que fue traducido por un tercero, y ustedes resolvieron 50 ejercicios por repetición? ¿O cómo aprendieron? ¿Se dan cuenta de que el lenguaje tiene su propia estructura? Y ninguno de ustedes ha cuestionado si el lenguaje es importante. Pero lo hablan, lo utilizan. Y entonces, ¿por qué las matemáticas las dejamos de lado? ¿Por qué a las matemáticas de repente las convertimos en algo aparte de la ciencia y empezamos a decir que las matemáticas son horribles, que qué feo aprender matemática, que la repetición es importante, que es la única forma de aprender matemática? Y otra reflexión que voy a hacer en esta introducción es, muchos de mis estudiantes creen que la labor del docente en el siglo XXI es pararse y digerirles el contenido. Como que si mágicamente los docentes pudiéramos abrirles la cabeza, meter el contenido, cerrar la cabeza y se acabó. Mientras que el proceso de aprendizaje siempre es un proceso propio. Y esas son 3 reflexiones que quiero dejarles hoy en lo que hablamos de estas cosas. Entonces viene la pregunta, ¿por qué será que las matemáticas son el corazón de STEM? Y muchos han visto estas fotos. Esta foto la tomé yo en Universum, el Museo de Ciencias en México. Y van a decir, ¿pero qué tiene que ver el dinosaurio? Pues resulta ser que la imagen del dinosaurio está hecha para que se pueda proyectar sobre un cilindro. Para que ese cilindro funcione, hubo que calcular el radio del cilindro. Para que no se distorsionara más de lo que ya estaba distorsionado el dibujo. Si el cilindro tiene un radio mayor, no se ven perfectos los trazos del dinosaurio. Si tiene el radio menor, el dinosaurio no se aprecia. Y esto se lo hacen a los niños, y si ustedes se recuerdan, hace como unos 10 años, Burger King tenía esto, y venían las cajitas felices, y venían los recuerdos, venían estos que los niños dibujan y se crean imágenes. Pues toda la óptica tiene que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de que las matemáticas son el corazón de STEAM, hablamos de que la matemática permite modelar los fenómenos naturales y tecnológicos, que las matemáticas desarrollan el pensamiento lógico, las habilidades y resolución de problemas.
y hablamos de que conectan creatividad con precisión. Transformamos el mundo en algo que podemos medir y cada vez que medimos utilizamos las matemáticas. Cada vez que hacemos estimaciones están las matemáticas. A lo largo de su día están las matemáticas. Desde el momento en que ustedes abren los ojos, lo primero que buscan es un número. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Lo primero que abren sus ojos es estar esperando encontrar un número, buscar un número, averiguar qué hora es, cuántos minutos me quedan. Todo eso tiene que ver con esto. Entonces se ve que hay infinidad de aplicaciones STEM, que es lo que a la gente le apasiona, buscar las aplicaciones y decir cómo vamos nosotros a aplicar todo esto que dijimos, que si es el corazón del STEM, ¿cómo vamos a decir nosotros que lo vamos a aplicar? Entonces vienen las preguntas para ustedes. ¿Qué otras aplicaciones STEM consideran que existen y que son posibles? Se van a dar cuenta de que es más grande. Me alegra, Claudia, es muy interesante la amistad entre Mayra y yo, pero es que ella es una linda persona. Más allá de que aprendieran a escuchar balbuceando o que escucharan imitando y repitiendo, tuvo que haber una significación en el aprendizaje. No sé cómo se va a tomar la asistencia, eso sí es con la doctora Mayra. ¿Cómo aprendieron todos a hablar? Y me alegra que estén haciendo comentarios al respecto. ¿Cómo hicieron? Pues muchos han visto ese ejercicio donde colocan un fósforo y hacen que los niños soplen el fósforo hasta que le sale papá. Otros han visto que las mamás se colocan en el esfuerzo de tratar de que los niños repitan, escuchen, pero tiene que haber una significación. La repetición sin significación no produce absolutamente nada. El niño está en un ambiente donde escucha. Después se inventaron los programas inmersivos para aprender inglés, que lo que hacen es que ponen a alguien a escuchar inglés todo el día y que pues algo va cachando y ahí va hablando. Pero resulta ser que es el mismo método. Si no hay una significación del aprendizaje, es imposible que el aprendizaje ocurra. Si ustedes tratan de que el aprendizaje ocurra sin una significación, pues entonces es lo que estamos viendo, malos resultados de matemática porque los chicos pues resuelven lo que pueden y lo que se les inspira y la suerte. Pero no es que ellos tengan una significación del aprendizaje. Por ejemplo, tengo estudiantes de licenciatura en la enseñanza de física y matemática que no le ven ninguna utilidad a las ecuaciones diferenciales. Ninguna. Pero después están tratando de averiguar cuánto agua les queda en el garrafón de salvavidas que compran. O cada cuánto necesitan comprar un garrafón. Cuando necesitan hacer estimaciones, no lo saben. Les hago una pregunta. ¿Por qué la segunda ley de Newton es tan compleja que no la relacionan con el momentum lineal, sino que empiezan y vienen y dicen, bueno, masa por aceleración y ahí acabó? Y se les olvida la variación de la masa, la variación del momentum lineal. Entonces no estiman que si se suben a una motocicleta, la motocicleta consume gasolina. Y en ese mundo ideal de los libros y la repetición, es interesante ver que yo quisiera también el auto que no consume gasolina y que puede andar miles de kilómetros sin fricción. Y todo esto se los provee las matemáticas. Entonces, siendo el corazón de STEM, con todas estas aplicaciones, es interesante ver que a lo largo del tiempo y gracias a los desarrollos tecnológicos, vamos teniendo al alcance de las personas más cosas. Algunos de ustedes, y me interesa saber que lo coloquen en el chat, ahora ya lo tengo abierto, si alguien sabe cuándo nació la escuela pública. La escuela como la conocen, una persona con su libro repitiendo la banderita, la campana, las bancas, ese esquema de educación, ¿cuándo creen que nació? Y es una pregunta interesante, porque todos estamos en la parte educativa. Entonces, ponernos a pensar, ¿cuándo se inventaron ese esquema de tener a una persona enfrente de otras explicándoles un tema? Es muy interesante.
¿Quién se anima a dar una fecha? Y no existen respuestas erróneas. No, fue antes, Walter. Aunque es interesante la relación que está haciendo, fue antes. Fue antes. Muy bien, pero un poquito antes. Y no nació por el siglo de las ideas. Sí, no, la escuela de Atenas era muy buena. Los griegos tenían una escuela de Atenas. ¿Qué fue lo que pasó? Los griegos tenían la educación muy vivencial. Tenían la escuela de Atenas, discutían, platicaban, pero todavía era muy elitista. La escuela para las masas nace en 1500 y nace precisamente por un desarrollo tecnológico, cuando lograron replicar la Biblia. Cuando van replicando la Biblia y van logrando hacer, la imprenta catapultó la educación pública. Porque entonces tenían una, pero ya tenían una en varios lugares. Ya no eran los monjes las que la copiaban a mano. Todo esto empezó porque los monjes tenían que copiar a mano las Biblias. Entonces eran elementos sumamente valiosos de enseñanza, pero muy lentos de llegar al público. ¿Qué pasó? Con la imprenta pudo masificar un poco el asunto, pero todavía era lento. Pero así fue como nació el asunto de uno tiene el libro y los demás tienen que escuchar y poner atención y tomar notas para que no se les olvide lo que dijo. ¿Qué hacían los griegos? Contaban historias. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado la historia de Perseo, la historia de Andrómeda, la historia de Orión? En esta época del año, a las 7 de la noche, ven alzarse sobre el este Orión. Y la historia es muy linda, muy complicada, pero muy linda. No se les puede olvidar que Orión va acompañado de sus canes, el can mayor y el can menor. El can mayor tiene en sí la estrella más brillante de los cielos, que es Sirio. Va acompañado de sus perros porque va persiguiendo al toro. Hasta ahí la historia va bien. Luego la historia pues sigue como lo mismo. Va persiguiendo al toro porque Zeus bajó en forma de toro a perseguir a las 7 vírgenes. Por supuesto, cada quien ve el mundo como quiere. Los griegos lo vieron de esa manera. Zeus bajó en forma de espuma de mar, en forma de cisne, en forma de venado, en forma de toro. Era un hombre inquieto. ¿Y qué pasó? Orión va a perseguir al toro. Es la forma en que los griegos consiguieron que a través de la narrativa no se les olvidaran los espacios de cielo. Pero también los griegos sabían sobre trigonometría. No podemos olvidar a Aristóteles, que midió el radio de la Tierra, pero no podemos olvidar que ellos sí sabían la velocidad sideral y la estimaban con sus dedos. Pero no les voy a contar de eso porque lo voy a hacer en el taller que vamos a dar el jueves y viernes. Pero esas estimaciones de la astronomía y la matemática, esa astronomía escolar es el laboratorio gratuito, es el laboratorio que todos tenemos disponible. ¿Qué perdimos, doctora? ¿Tenemos problemas con tu audio, doctora? La trigonometría para estimar. Los scouts saben cuántas horas le das. O una pregunta que hago en ¿mejor? ¿Me escuchas mejor? Sí, te escucho. Avísame si me escuchas mejor. Te escucho mejor. Ok, déjame revisar algo acá y Es el ahora sí. internet el que está fluctuando. Sí. Ok, Bueno, entonces les decía. Los seguimos con problemas. color Houston, te perdimos. para allá porque voy a las Indias. El tipo sabía algo más. Sabía las velocidades, escuchaba
Vamos a esperar ¿Escuchas? unos momentos, sí, donde te escucho, pero tu señal está muy débil. Podría ser que apagaras la cámara y que entonces quizá podamos escucharte mejor. Y perdimos tu presentación. Esperamos unos momentos, por favor, a que la doctora recupere la señal. Voy a dejar apagado mi video para ver si mejora un poco. Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Sí. Ok. Entonces Solo que se retrasó una diapositiva respecto a la que estabas presentando. ok. Entonces les decía, pónganse a pensar que Colón se lanzó al Atlántico con un par de mapas y si ustedes miran las películas de época y demás, ven que sea Colón o sea Jack Sparrow, contaban con una brújula, un mapa, un compás y una regla. Eso significa saber un poco de trigonometría. Lo mínimo que supieran fue lo que hizo que Colón lograra llegar y regresar. Porque una cosa fue que llegó por suerte, digamos. ¿Y cómo le hizo para regresar? Solo le dio vuelta al barquito y no. Colón sabía de la corriente del Atlántico Norte, pero sabía de velocidades, sabía de estrellas, sabía de posiciones, sabía trigonometría básica. Aunque Colón no era el más letrado de los letrados, Colón utilizó todas esas aplicaciones que alguien más tuvo la bondad de darle. Entonces, se dan cuenta que realmente hay muchas aplicaciones de la matemática que no vemos o que simple y sencillamente ya las utilizamos cotidianamente sin ponerle mucha atención. Cada vez que tienen que hacer proporciones para cocinar, están usando la matemática. En uno de los talleres que dimos el año antepasado, dimos un taller de proporciones donde los invitábamos a hacer helados utilizando las proporciones adecuadas. ¿Cuál era la proporción adecuada para poder hacer un helado en 5 minutos con agua, sal y un jugo? Y hacer estimaciones de en cuánto tiempo, si cambiábamos esas proporciones, el helado se puede hacer. Entonces resulta ser que cuando uno empieza a tener un gusto por las matemáticas, dejan de ser la repetición y se convierten en algo más interesante, algo que puede ayudar a explicar el mundo. Si ustedes solo se han animado a dar clases repitiendo Baldor 500 veces, los chicos se pierden de la oportunidad de aplicarlo en el mundo. Yo tengo estudiantes ya bastante adultos que utilizan el Baldor para todo. Y para todo me refiero a baldorizan la física. Caso número 1, caso número 2, caso número 3. Y sé que aunque tiene cerrado el micrófono, la doctora Mayra se está riendo. Porque resulta ser que eso tampoco es matemática, eso es memoria. Pero no es entender lo subyacente, que es más interesante. Y resulta ser que, tal y como dije al inicio, nadie puede aprender por ustedes. Nadie puede hacer que de repente todo el conocimiento entre en su cabeza ya digerido. La papa cocida y pelada no existe. ¿Qué significa? Que lo que realmente deberíamos de estar esperando de los docentes es que los docentes con emoción y pasión llegaran y nos presentaran el tema. Y que nosotros tenemos que hacer toda la otra apropiación de contenido que ocurre en diferentes fases. Las famosas fases de Garner, de la apropiación, la retroalimentación, el fijar el conocimiento por medio de la neurociencia, etcétera, existen. ¿Qué quiere decir? Que lo que sea que ustedes aprendieron el día de hoy, deben dormir, porque su cerebro necesita dormir para que todas esas sinapsis trabajen para que ese conocimiento pase hacia la siguiente etapa. Y también necesitan comer, que es algo que a veces olvidamos de los niños en las escuelas. Creemos que el niño debe llegar a la escuela y si comió o no comió no es importante. Pues resulta ser que el cerebro va a necesitar glucosa para hacer eso. Entonces, si el niño no come, entonces ¿cómo esperamos que aprenda? No sé, pero en este país ocurren cosas así.
Y entonces, cuando ustedes están y esperan que en una clase un docente les explique toda la maravilla de las ecuaciones diferenciales, solo con resolver un ejercicio y que todos los exámenes de su vida sean exactamente igual a ese ejercicio, ni ustedes se enamoraron de las matemáticas, ni van a poder enamorar a alguien más con las matemáticas. Pero les voy a dar el otro secreto, es muy fácil dar clases así. Sinceramente, es lo más fácil del mundo. Si ustedes de repente agarran un libro y le dejan 50 ejercicios a un estudiante, es lo más fácil del universo. Sinceramente. Pero tratar de emocionar a la gente no es lo más interesante. Por ejemplo, alguien me pregunta si la memoria no es un elemento importante en el aprendizaje. Es que debe de haber una apropiación más que la memoria. Más que repetir las tablas de multiplicar. Y esto es algo que aprendí de Mayra, por cierto. Que la multiplicación es una suma abreviada, eso lo aprendí de ella. Pero no me lo enseñaron en todos los años que tuve antes de conocerla. Tampoco me lo enseñaron en la universidad, por cierto. Ninguno de mis brillantes profesores me enseñó un aspecto tan interesante como decir que es una suma abreviada. Pero entonces sí me enseñaron a repetir 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7. Y ustedes se han fijado que sus estudiantes, y los chiquitos lo hacen más, pero los grandes lo hacen sin que se den cuenta, empiezan, ¿cuánto será? 2 por 4, no, 2 por 5, no, hasta que le pegan a un número. Y van buscando en la tabla, pero a la memoria. Y si ustedes les quitan un número de la secuencia, tienen que volver a empezar. Porque entonces, la memoria es importante, pero no debe de ser el bastión sobre el que se sienta el aprendizaje de las matemáticas. Cuando uno solo trata de aprender, bueno, aparecen cosas que yo considero aberraciones, como ayer vi una vaca vestida de uniforme. Pues no vi una vaca vestida de uniforme. Pero resulta ser que así quieren resolver una integral. Y empiezan con cosas de la chicharronera, la vaca, y late, cosas por el estilo. Entonces están aprendiendo a la memoria y forzando los ejercicios a la memoria. Lo que quiere decir que si les mueven una única pieza de ese aprendizaje ya no pueden hacer nada. Porque no hubo una significación. Lo que hubo fue precisamente memoria. Espero que eso responda el comentario de nuestro amigo Andrés. Pero entonces, si se dan cuenta también, esta parte de arte digital, ¿por qué la gente ve tan hermosos los rostros de algunos famosos? ¿Por qué los famosos se operan para adquirir esa belleza? Porque los humanos nos gustan los patrones. Fingimos que no nos gusta la matemática, pero nos gustan los patrones. Nos gustan las líneas estéticas que se repiten. Si han visto el edificio de la Rectoría de la Universidad de San Carlos por la parte de atrás y de lado, van a decir que es un edificio hermoso, porque tiene precisamente eso, patrones. El chico que está aquí dio un taller en la biblioteca César Brañas y los puse a hacer un robot. Y lo que más le gustaba eran los patrones que hacía su robotito. Y él fue el que lo puso a hacer patrones circulares. Y en el momento en que el robot hacía patrones, el niño fue feliz. Cuando el robot hacía figuras abstractas, no le gustaba. Lo que le encantaba eran los patrones. Entonces, decir que no hay matemática en las proporciones del cuerpo humano también es perderse de que la longitud del fémur tiene que ver con su altura. Y eso también tiene que ver con su capacidad para adquirir velocidad al caminar. Y entonces todas esas cosas las podemos saber gracias a la matemática. La física no está ajena a la matemática. Entonces se dan cuenta de que de todo esto pasaríamos horas platicando de esto, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para que los chicos se enamoren de la matemática. Lo más divertido es que estoy haciendo el comercial de Mayra, de que se enamoren de la matemática y no les he dicho enamórense de la física. Porque si se enamoran de la matemática, seguramente van a llegar a la astronomía y se van a enamorar de la física. Así que estamos bien. ¿Por qué? Porque no estamos peleados. Las ciencias son todas conexas. Y el gran conector es el corazón de esto, que precisamente es la matemática. Si se dan cuenta, muchas de las actividades que yo promuevo tienen que ver
no con un aprendizaje lúdico per se. No es solamente que sea que se entretengan y llegar, como decimos vulgarmente, a la payasada. No, se trata de reflexionar, pero buscar un poco más en la experiencia de los chicos que sea lúdica. Deme 2 segundos y le contesto al que preguntó los libros. La figura de arriba tiene una foto de una actividad que hacemos que se llama la física de superhéroes. Si se dan cuenta, mis estudiantes se disfrazan. Y tenía otra foto de este año de los Cuatro Fantásticos, pero no la coloqué. Pero mis estudiantes utilizan a los superhéroes para motivar a los chicos a aprender de ciencia, a aprender qué es posible, a aprender qué no es posible. Bromeamos que el superpoder de Batman ha de ser tener mucho dinero. Pero en realidad Batman utiliza la ciencia y tecnología para combatir el crimen. Si ven la segunda donde está la niña, ella está haciendo un taller de sonido en Retaluleu. Y se ven, la última imagen es la imagen que más me parte el corazón, porque esa fue un taller en Jocotán con unos niños que tuvieron que viajar 3 horas en un pick-up para llegar al taller. Me prestaron una escuela de aldeas infantiles y ahí los llevó el alcalde. Y ellos están haciendo avioncitos de papel. Y resulta ser que con un avión de papel, el doctor Julián Félix y yo les enseñamos a ellos sobre aspectos del vuelo. Pero esa foto me parte el corazón porque ustedes no tienen idea de que esos niños eran niños de 6º grado, 7º, 8º y 9º. Entonces, no se necesita mucho para decir hay un rezago en talla que es producto de nuestro país. Y eso también lo sabe usted al ojo por las matemáticas. Entonces, ¿qué estrategias didácticas les propongo a todos? Deben de ser aprendizaje basado en proyectos. Dejen de estar tratando de repetir los libros y en particular los libros que saber quién escribió y dónde lo escribió y otros de muy dudosa reputación. Y no voy a mencionar los nombres, pero he visto varios libros que han salido y que los colegios están utilizando, que han sido escritos, digamos, por el mercantilismo. El mercado quiere libros de matemática, entonces algún profesor X aprovechó, hizo un libro de matemática muy malo, lo jaló, lo bajó de copiado a internet, los ejercicios tienen errores, no está contextualizado, y entonces resulta ser que pues está haciendo más daño que los libros tradicionales. Aldeas infantiles es la última donde está el chico. Dar es el de arriba, en Retaluleu. Solo para Sergio. Aldeas infantiles es el de abajo. Y la escuela es de aldeas infantiles, pero los chicos son de escuela pública. Pero muy bien que reconoció Dar, porque ese es un lindo esfuerzo que hace la fundación. Ok, entonces, ¿se dan cuenta de que si ustedes toman uno de esos textos que tiene errores, los chicos aprenden con errores? Entonces hay que tener mucho cuidado con los textos que utilizan. No se deben de utilizar los textos específicos que no son para lo que se crearon. Por ejemplo, he visto personas enseñar con Serway, con Larson, que son libros avanzados, a chicos de secundaria y realmente de 8º grado. No están contextualizados para ellos ni se espera para ellos ese tipo de libros. Pero se utilizan muy frecuentemente así. Vi un colegio que estaba tratando de enseñar cálculo con Leitol, un libro muy famoso de cálculo, muy bueno, pero no es para ese nivel. Entonces los chicos que apenas van aprendiendo algunas cosas básicas de la matemática, los exponen a temas más avanzados y entonces se frustran. Y en el momento en que alguien se frustra, pues ya no hay, es muy difícil reconocer que pueda volver a querer estar. Porque si ustedes le toman una aversión a algo, eso es también un instinto. Y entonces, ¿qué hay que aprovechar? En este congreso hay varios talleres que utilizan GeoGebra, que utilizan la visualización. Utilizan la tecnología para que ustedes puedan visualizar los temas de mejor manera. Porque otro asunto que hay que reconocer es cuando el pobre docente no tiene las habilidades ni la motricidad fina
y hace un par de rectas que no son rectas y que no se entiende qué escribió, también se va muriendo el asunto. Si los chicos no pueden ver lo que está haciendo, ese es un tema. Si tiene una clase de 50 alumnos y hace un dibujito chiquito, los chicos no lo van a poder ver. Pero si con la tecnología les visualizan las gráficas, les visualizan cómo van las variaciones, cómo varía la pendiente, la recta, solo con que los chicos vayan entendiendo eso. O hay en internet algunas visualizaciones muy interesantes que una esferita camina sobre alrededor de un círculo y que luego desdobla el círculo para mostrar la longitud de ese círculo. Eso ya les cambia el pensamiento a los chicos. ¿Es adecuado inventar ejercicios para los estudiantes? Depende. Si usted lo que quiere, depende del objetivo. Si usted lo que quiere es que los chicos aprendan ecuaciones, pues invéntese uno donde ellos tengan que varias bolsitas con dulces, que es el ejemplo que siempre les doy, varias bolsitas con dulces y donde ellos tengan que resolver cuántos dulces o cuál es X o etcétera. Si X es un dulce y Y es un chocolate, los chicos aprenden más rápidamente, porque además están apelando a la neurociencia. Si ustedes inventan ejercicios de los típicos 50 ejercicios, AX más B, 2X más B, 3X más B, pero resulta ser que las respuestas usted las tiene equivocadas, va a matar el esfuerzo. Porque entonces, cuando los chicos, y yo siempre digo que los estudiantes son como tiburones, si huelen la sangre en el agua, se acabó el asunto. Porque en el momento en que ellos crean que ustedes están fallando, pierden ustedes el sentido de pertenencia de dónde están. Dejan de ser el referente para los chicos. Y por eso es que digo yo que es muy importante la integración interdisciplinaria. La amable invitación que siempre me hace Mayra es una de las integraciones interdisciplinarias. Pero otras integraciones son como las que hago en física moderna. Invito a los de biología a que traigan un árbol y que probemos la fotosíntesis en vivo, viendo cuánta iluminación recibe un árbol, para poder hacer ese tipo de enlaces. Que la fotosíntesis tiene que ver con la cantidad de iluminación del sol o de una lámpara. Y que eso permite de mejor manera ver cómo funciona la fotosíntesis en las plantas. Y eso libera CO2, entonces hay que jalar a un químico para que también haya una integración interdisciplinaria. Y entonces ustedes pueden ver que hay muchas situaciones en la vida cotidiana que pueden utilizar como elementos de aprendizaje y que le van a dar un plus a los chicos, permitiéndoles de mejor manera adaptarse a estos contenidos. Y antes de que se me acabe el tiempo, ¿cuáles son las actividades propuestas? Esta es una actividad que hicimos durante el eclipse parcial. Este no fue para el total, fue para el parcial. Durante el eclipse parcial, Astrónomos Sin Fronteras nos regaló lentes de sol para distribuir en Guatemala y México. Curiosamente, en Guatemala no tuvo mucha aceptación, pero en México les encantó el asunto. Tanto así que 30,000 lentes se distribuyeron en las islas de la UNAM. Las islas es como la Plaza de los Mártires de la San Carlos. Entonces, ¿qué se les promueve? Que hagan modelos geométricos. ¿Qué otra cosa se les promueve? Que hagan proyectos STEAM, o sea, que supieran por dónde iba a pasar la sombra, por qué la sombra no iba en una línea recta, por qué los chicos están viendo o no cuánto tiempo pueden ver el eclipse de sol. Hacer observaciones astronómicas con análisis matemático es un arte, porque finalmente permite lo que Bart Simpson pudo hacer en un dibujo animado, de observar un cometa, reportarlo a la IAU y tomar las medidas de ascensión recta y declinación, que no es nada más que las coordenadas X y Y en una esfera. Lo divertido es que todos olvidamos ese tipo de cosas, porque nomás salimos del aula, olvidamos que el cielo es un reloj que podemos utilizar. Si ustedes le dicen a los chicos, observen la salida del sol y vayan mapeando dónde sale el sol, se van a dar cuenta que el sol no sale por el mismo punto todos los días, pero que solamente hay un ángulo por donde se mueve esa salida del sol.
Ya se pone más interesante. Si después le dicen a los chicos, mapéenlo durante unos meses y vamos a ver la sombra durante el equinoccio, los chicos van a poder calcular esos 23 grados, que resulta ser la inclinación terrestre. Y si ustedes hacen que los chicos vayan calculando la sombra, van a calcular la longitud de dónde están situados, que es precisamente en la ciudad de Guatemala los 14.50 y algo, depende de dónde esté, grados. Entonces van utilizando toda la geometría que pueden en algo muy sencillo que es el laboratorio gratuito, que es el cielo. Si alguno de ustedes tiene la suerte de que su casa está orientada norte-sur, oeste-oeste, van a poder decir que por una ventana entra el sol en la mañana y en la otra va a estar en el ocaso. Entonces ustedes podrían orientarse y saber qué hora es solo con la sombra, solo en dónde pega el rayo de sol. Y eso también tiene que ver con que ustedes sepan la geometría alrededor de ustedes. Los edificios nos están matando eso en la ciudad de Guatemala, pero afortunadamente Guatemala es muy grande todavía como para que los edificios hayan matado todas estas observaciones. Y otra cosa que se les promueve a los chicos es que hayan diseños de artes fractales. La famosa serie de Fibonacci que se hizo famosa culpa de un libro, un thriller, pues yo agradezco que todas esas cosas hagan famosos los conceptos físicos y matemáticos, porque eso funciona muy bien. Hola Irma. Pues sí, o sea, vengo promoviendo una educación distinta hace mucho tiempo. Y como les digo, mi vida la marcó conocer a la doctora Mayra también. Porque Mayra tiene una visión muy diferente, no es de los matemáticos que pasa a la par de uno y flota sobre el aire y no lo voltea a ver a uno. Mayra es de las que viene y les dice, hagamos un congreso, voy a hacer un congreso, voy a hacer una conferencia, voy a hacer esto, en la unidad de modelación estamos haciendo talleres, es imparable. Y eso es sumamente importante de que las personas sean imparables y que tenga todo ese bagaje de hacer cosas. Y ahora quiero mostrarles si el video funciona, sí. ¿Qué es lo que hago con el programa STEAM? O sea, voy a hacer un pequeño comercial. Lo que no sé es si está compartiendo sonido. No. No está compartiendo. Ahora sí. Ahora Y en este mini comercial que acabo de hacer antes de que se me acabe el tiempo, y antes de pasar a las conclusiones, una de las mayores fortalezas del programa es que todo está registrado. Y si se dieron cuenta, todas las actividades tienen un fuerte componente matemático, que no les decimos. Sí les decimos que vamos a darles un taller de STEM, pero no les decimos que los vamos a obligar a calcular, que los vamos a poner a calcular velocidades, que van a tener que calcular trayectorias. ¿Por qué? Porque lo interesante de la vida es sorprender a la gente con la educación. Arriba está un taller que di para un congreso de matemática educativa, donde lo que hicimos fue ponerlos a hacer relojes de sol. El reloj de sol que ustedes ven en papel,
el reloj de sol que ven en todos lados, el que viene la plantilla que está en internet y que es fácilmente encontrarlo. Ese reloj lo hicimos con un lapicero y una hoja de papel. Estamos perdiendo el audio. Ver que maestros Perdimos el audio, Valesca. se asombraban de poder dar la hora. Lo levanto a la latitud donde el reloj es sumamente preciso. ¿Ahora sí me oís? ¿No me escuchás? Ya casi termino. Mejor, mejor. ¿Sí me Te escucho. escuchás? Sí, te escucho. Perdimos el audio. Muy bien, por demás, apasionante el trabajo que realiza la doctora Valesca, promoviendo el pensamiento crítico, el pensamiento científico y ante todo, la curiosidad de los niños. Ante todo, la exploración, la observación y realmente hasta los errores que podemos cometer y cómo podemos seguir aprendiendo. Construir ciencia, construir aprendizajes, pues es diferente de repetir y replicar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y la doctora Valesca Arlana supongo que se va a conectar para terminar Estoy. esta conferencia. Muy bien, ya está con nosotros para concluir su disertación. Muchas gracias. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias y breve, porque se me está acabando el tiempo. Esta conferencia tenía la intención de ser una invitación a la reflexión, una invitación a anímense a pensar en las matemáticas de manera distinta. Si todo lo que hablamos el día de hoy no funcionó para que ustedes vean la matemática de una manera distinta, a los que les gusten los K-dramas les voy a recomendar curso intensivo de amor. Enamórense de las matemáticas. El día que se enamoran de las matemáticas, se enamoran de las demás ciencias. Yo me enamoré al revés, así que me va a perdonar Mayra, sigo enamorada. Pero cuando uno le encuentra el gusto a las matemáticas y les pierde el miedo, resulta ser que la vida se hace menos complicada. Hay matemáticas en todo alrededor de ustedes, desde el cobro de la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito, hasta lo que comieron hoy en la mañana. Cómo cocinaron su desayuno tiene proporciones matemáticas. Para que ese desayuno hubiera sido bueno, malo o que de una vez los enferme. Todo eso, la matemática está en la vida y por eso decíamos que ese es el corazón del STEM. Resulta ser que si ustedes se enamoran del asunto, van a enamorar a la siguiente generación. Y necesitamos que enamoren a la siguiente generación porque resulta ser que, aunque no lo crean, en el futuro de Guatemala está en los hombros de todos los docentes, para que la próxima generación tenga las habilidades de pensamiento crítico, que tengamos mejores líderes, que tengamos mejores sueldos, que tengamos mejores todos, está en lo que ustedes hoy forman. Que cuando yo llegue a un hospital ya esté ancianita y que ya no me cuesta mucho, ya voy para allá, mi doctor no esté buscando en TikTok cómo curarme, sino que el doctor haya tenido las habilidades de pensamiento crítico para eso. Y eso descansa sobre la responsabilidad de los docentes. Pero el primer paso ya lo dieron, que es participar del Congreso. Así que tengo esperanza de que tengamos un futuro brillante en Guatemala. Y con eso quiero agradecerle a la doctora Mayra, como siempre, el cariño con el que me recibe en mi antigua casa, la Facultad de Ingeniería, y me recibe ella en este congreso, el cual verdaderamente creo que es un esfuerzo monumental y la felicito públicamente, como siempre, porque es el esfuerzo que necesita el país. Así que gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y poder estar contigo y por la amistad. Muy bien, muchísimas gracias. Mañana esperamos saludarte en la Facultad de Ingeniería, tu casa, la de Gracias. siempre.
Esperamos poder compartir con los asistentes y tenemos una conferencia mañana con el doctor Leonel Morales a las Ah, 12:30 en el Auditorio Francisco Vela, que sería una hermosa oportunidad de reconocer, de apreciar a nuestro maestro, a uno de nuestros grandes formadores, ¿verdad? Así que estás invitada. Y también a las 18 horas tenemos al doctor Freddy González, venezolano residente en Brasil, quien nos trae un interesante tema también. Así que muchísimas gracias. La ciencia nos une y realmente nuestro afán de mejorar a nuestro país, de ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y alguien decía por ahí, a mí me cuesta mucho, a usted y a media humanidad. Nos cuesta mucho, pero nos atrae, ¿verdad? Entonces, por eso la doctora hablaba de enamoramiento, ¿verdad? Porque pues no es que todo sea felicidad, sino que nos atrae, nos apasiona. Y ahí estamos en este camino. Muchas gracias, Valesca. Nos vemos mañana entonces en las aulas presenciales y nos vemos más tardecito por este espacio. Un abrazo y muchas gracias a todos ustedes.